7:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal; el economista John Cajas, académico, catedrático; y el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, ex gerente general del Banco Central del Ecuador. Les invitamos para hacer un análisis, pasar revista de la situación económica luego de esta paralización que causó tanto daño al país, más allá de los derechos que asiste a cualquier sector indígena o social, siempre enmarcados en el ordenamiento jurídico y como una protesta pacífica que no ocurriera durante 18 días. Pero antes de ir a los planteamientos que se han formulado, que entran a debate en las mesas técnicas que se instalarán este jueves con el aval de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, como fue la moratoria para créditos, quisiera empezar por la coyuntura con la posesión del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien delineó de manera resumida los planes que tiene al asumir esta importante cartera de Estado. El corazón de nuestro plan económico es este: orden con enfoque social. Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, que el gasto público llegue a los bolsillos de los ecuatorianos a través de los servicios, los créditos, los bonos y todos los beneficios que usted ha dispuesto para los ecuatorianos. Bajar el costo de la vida y los atrasos es el segundo elemento. Los ecuatorianos sienten hoy la carestía. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía y aumentar así el poder adquisitivo de la gente. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública. Reglas claras. Su nombre, presidente, inspira confianza local e internacional. Y esa confianza es para hacer crecer la economía, para impulsar la construcción de obra pública y la generación de empleos de calidad. Eso es lo que vamos a estar haciendo y ese es el plan económico de la reactivación que tendrá el país. Ese fue el resumen de lo que señalara el flamante ministro de Economía y Finanzas. Economista Jaime Carrera, ¿cómo articular una política económica con orden, con enfoque social? ¿Se puede combinar? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo hacerlo luego de esta manifestación y estos reclamos del sector indígena ecuatoriano? Muy buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a ti, a la audiencia, a Rodrigo y a John. Lo primero que tendría que hacer el ministro es decirle al país todos los números, ¿no? Para que todos, absolutamente todos, comprendamos la realidad actual de la situación fiscal y económica del Ecuador. Es una primera tarea de una suerte de pedagogía hacia la sociedad, para comprender las realidades actuales y sobre esa comprensión encontrar las soluciones a futuro. Las restricciones fiscales y económicas son severas y el gobierno y por ende el país va a tener muy pocos espacios, poquísimos espacios para operar en cuanto a obra pública, en cuanto a satisfacer las demandas producto de esta nueva variante de la pandemia que surgió con la paralización de los indígenas, ¿no? Para citar algunos números, Miguel, en este año, a pesar de los mayores ingresos petroleros, a pesar de los mayores ingresos por impuestos al patrimonio y otros ingresos tributarios, habrá un déficit de alrededor de 2.500 millones de dólares. Si a eso se agrega en los menores ingresos por la reducción de los precios de los combustibles, que es el aumento del subsidio, y si a estos números se agregan las nuevas demandas, más dinero para los pobres, subsidios, inclusive recordemos el aumento de sueldos a los maestros,
que no tuvo y no tiene ningún financiamiento. El déficit en este año va a superar los 3.000 millones de dólares. Es decir, faltarían 3.000 millones de dólares, inclusive para cubrir la estructura de gasto actual. La estructura actual de gasto se va en educación, en salud, en bienestar social, en los bonos, en Fuerzas Armadas, en policía, en intereses de la deuda, en entregar dinero a los gobiernos seccionales. Es decir, que de 24.000 millones de dólares que esperaríamos este año gastar, 22.000 millones se van en estos sectores, que son prácticamente obligatorios. Y el resto recibe muy poco. Entonces, si todos no comprendemos en el país, Miguel, la absoluta realidad de las cuentas públicas y los poquísimos espacios que hay para operar, porque además del déficit, se deben pagar como 5.000 millones de amortizaciones de la deuda pública. Hay 1.300 millones de dólares de deudas en el presupuesto de años anteriores. A junio de este año, las deudas que se tienen con la seguridad social, con los municipios, son alrededor de 1.700 millones de dólares. Aparte de eso, hay 3.000 millones en certificados de tesorería que circulan por allí. Hay 2.000 millones de dólares de convenios de liquidez que se deben a las gentes. Hay 1.000 millones de dólares que se incluyeron para pagar a la seguridad social por salud. Bueno, las necesidades de financiamiento son infinitas. ¿Y cómo el gobierno va a cubrir estas necesidades de financiamiento? Depende en gran medida de los préstamos de los multilaterales. Hasta el mes de junio se han recibido cerca de 2.000 millones. Se esperarían 2.000 millones más, incluidos los 700 millones del fondo y otros aportes. Si no se cubren estas necesidades de financiamiento, habrá que incurrir en más atrasos, más bien no reducirlos. Así es que una cosa es lo que se esperaría, y otra cosa es la realidad. Y todos tenemos que comprender, Miguel, que el aumento de los precios del petróleo ya está incorporado en todos estos gastos, porque se escucha con frecuencia eso. Porque hay abundancia del petróleo, bueno, hay que atender a los sectores sociales, hay que conformar con fondos de ahorro, hay que invertir. No, si a pesar de eso hay un déficit fuerte. Y es tan volátil el precio del petróleo que mira, hoy está en $98. Y el riesgo país está en 1.259 puntos. Si en la situación actual el Ecuador quisiese emitir bonos en el exterior, tendría que pagar tasas de interés del 15-16%. Inviable. Entonces el Ecuador tiene inviabilidad en endeudarse, en sostener el déficit, e inviabilidad en tener más ingresos por tributos. Entonces lo primero, que todos comprendamos esta situación. Y luego de eso, sí, en toda la sociedad, y ahora a propósito de las mesas de esas técnicas que quieren operar, allí encontrar las soluciones. Dentro de la aguda escasez fiscal y económica, por otro lado, el crecimiento, Miguel. El Ecuador este año crecerá el 2%, menos del 2%, y con esta azonada que ha hecho tanto daño al país, el futuro económico y fiscal del Ecuador queda profundamente herido, profundamente herido. ¿Quién va a invertir en el país, Miguel? Cuando en todos los noticieros del mundo vemos indígenas y otras personas con palos, con armas, devastando al Ecuador. Nadie. Y la sostenibilidad fiscal en el futuro va a ser una tarea muy complicada. Así es que los espacios para todas estas atenciones que se dicen, más obra pública, más aumentos a los bonos sociales, a las seguridades sociales, a la educación. Bueno, no hay espacios. Hay que sobrevivir con la escasez. Y dentro de esa escasez falta dinero. Saludo al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo. Decía Jaime Carrera, orden
en la economía con enfoque social. Y esto recogido de lo que dijera el ministro Pablo Arosemena, pero con estos problemas, un déficit todavía alto, 3.000 millones, con este riesgo país que está en 1.259 puntos. ¿Cómo afrontar este momento en la economía, doctor Rodrigo Espinosa? Buen día. Por favor, el audio, Rodrigo. Un saludo, Miguel, igual a Jaime y a John. Bueno, yo creo que la situación es diferente a la que dice Jaime. Las cifras del Banco Central que presentan los datos de la situación fiscal señalan que las cifras del sector público no financiero en el primer trimestre de este año alcanzaron un superávit global de $700 millones y un superávit primario de 1.225.4 millones. O sea que yo diría que los objetivos del ministro Simón Cueva sobrepasaron. O sea, la situación fiscal tenemos superávit y con perspectivas muy interesantes respecto a la recaudación tributaria y a la recaudación petrolera. Yo estaba hablando desde el superávit desde el sector público no financiero, y también hay superávit en lo que hace relación al gobierno central. Hay un superávit de 290 millones en el primer trimestre de este año y existe un superávit primario de 855 millones. O sea, los objetivos que se fijó Simón Cueva de casi exclusivamente, digamos, de arreglar la cuestión fiscal están en exceso cumplidos. Entonces, existen posibilidades de que el país adopte políticas que permitan mejorar con programas del sector público, que permita mejorar la calidad de vida de los más pobres, que no ha hecho el Ecuador desde hace muchísimo tiempo. El sector rural es un sector tremendamente empobrecido. Un porcentaje muy alto de la pobreza en el país está en el sector rural. El 50% más o menos de la pobreza proviene en el sector rural. Entonces hay que hacer algo. No se puede permitir que en el país siga existiendo la mortalidad infantil que existe, que eso significa menos posibilidades de crecimiento para nuestros niños, menos posibilidades de desarrollo para nuestros niños en el futuro. Eso no puede permitir el país. Los objetivos deben cambiar. Ya el objetivo está cumplido de que las cuentas fiscales están bien. Tenemos cuentas fiscales sin tener financiamiento del sector privado, solamente de los multilaterales. Y así tenemos esta situación. Y todavía falta un apoyo multilateral importante. Sería bueno que ese porcentaje de apoyo multilateral que venga del exterior se dedique a contribuir para el mejoramiento de la calidad de vida de los más pobres y que pensemos ya en el crecimiento económico del país. Pensemos cómo empujar a la inversión privada. La inversión pública tiene que aumentar. No podemos vivir ahora con ese tipo de inversión pública que por fijarse exclusivamente en las cuentas fiscales y en forma errónea, en corregir las cuentas fiscales disminuyendo la inversión. Si el Ecuador tenía, y sabemos nosotros, el sentido común nos dice que en la época del desbarajuste fiscal, un gran porcentaje de ese desbarajuste provenía de la corrupción. Teníamos proyectos como la refinería en Manabí, que eran más de 2.000 millones, la refinería de Esmeraldas, y algunos proyectos hidroeléctricos en donde la corrupción llegó a niveles extremadamente altos.
Eso ya no hay esa corrupción. Entonces, no es posible que los gastos del sector público sigan manteniéndose en forma ineficaz, no se ha controlado. La política de corregir las cuentas fiscales fue aumentando ingresos, aumentando tributos, impactando en la clase media, impactando en el crecimiento económico del país. Y no se buscó arreglar las cuentas fiscales reduciendo la corrupción, reduciendo el gasto ineficiente, que hay un gasto ineficiente increíble. Entonces, ese es el problema. No se puede corregir eliminando el gasto social, eliminando las posibilidades que el Ecuador tiene de crecimiento a través de la inversión pública, que la inversión pública genera un multiplicador importante y que impacta sobre la inversión privada y sobre la economía. Así que yo creo que ahora, con lo que está señalando el ministro actual, está correcto. Tiene que el gobierno manejarse más eficientemente y buscar aquellos gastos, sobre todo, que tengan un impacto en la economía y resuelvan los problemas de calidad de vida de los más pobres. Es decir, doctor Espinosa, ¿se puede combinar el poner orden, que ha sido el enfoque inicial del gobierno, poner la casa en orden, poner la economía en orden, con un cambio en el enfoque social? Pero mire, Miguel, si le estoy diciendo que en el primer semestre del 2022 hay un superávit fiscal del sector público en lo financiero que es importante, son 700 millones, y hay un superávit primario de 1.225 millones. Entonces, hay que utilizar los recursos que en este momento no se han utilizado para mejorar la calidad de vida de los más pobres y buscar. También el ministro tiene que adoptar una política en sus objetivos, debe estar la eficiencia en el gasto. La eficiencia en el gasto. Vea, qué ineficiente será el gasto del sector público si hasta ahora no logramos focalizar los subsidios a los combustibles. Yo le aseguro que unos 4 o 5 egresados en business se les dice, hazme un proceso para focalizar los subsidios, y en un mes obtienen esa posibilidad, el proyecto de focalización de subsidios, que con la tecnología que existe actualmente resulta fácil. Hay que ver dónde se subsidia. Si se quiere subsidiar, por ejemplo, el pasaje público, el transporte público, quien usa el transporte público realmente es una persona que requiere de escasos recursos, porque la gente que no es de escasos recursos no usa el transporte público. Entonces usted puede identificar todos los buses que transportan al público y con tecnología adecuada, tener una señal, como se tiene, por ejemplo, las señales cuando uno pasa el peaje y le dicen no pagó, una señal en que el que va a poner gasolina sepa que ese bus debe recibir el subsidio focalizado. Y al usted solamente conceder ese tipo de tarifa a los buses que transportan al público, ya tiene focalizado el subsidio a los combustibles para el transporte público, y igual puede hacer para el transporte pesado. Ahora hay tecnologías, hay la inteligencia artificial que a uno le permite tener, y con la información que tiene el gobierno puede determinar cuáles van a ser los subsidiados y con inteligencia artificial darle el subsidio a ellos. Pero eso se requiere, ¿qué? Eficiencia en el sector público, que no lo ha tenido. Este gobierno ya viene hablando hace más de un año de la focalización de subsidios y no logra. Lo que yo creo que es sencillo, es cuestión de inteligencia artificial, de un proceso racional. Por ejemplo, vea el caso de las medicinas. ¿Por qué no se entrega las medicinas gratuitas y no se traslada
la entrega de medicinas a través del sector privado, de las boticas privadas. Sí, en los seguros médicos existe ya que los seguros cubren la entrega de medicinas a sus asegurados. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene el nombre del médico, el nombre del paciente, la cédula de identidad del paciente, el número del médico, el diagnóstico de la persona, y sabe cuál es la receta, qué es lo que toma este enfermo en un mes. Si eso se tiene, es cuestión de que en el sector público, igual que el seguro privado, maneje la tecnología de este proceso. E inmediatamente podemos tener nosotros la solución de la entrega de medicina a través de las boticas privadas. Pero estas boticas privadas tienen que tener la tecnología como tienen actualmente algunas de ellas para facilitar que la entrega del subsidio se realice adecuadamente. Claro, parte del problema ha sido la falta de decisión política. Quiero dar la bienvenida al economista John Cajas, académico e investigador. ¿Cómo ve el problema con este giro que el gobierno ha anunciado? Si puso en orden la economía, ahora darle un enfoque social. Pero uno de los temas que aquí se ha señalado también, es importante decirlo, no ha habido calidad del gasto. Y de esto venimos hablando tanto tiempo. Muy buen día, John Cajas. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación e igualmente un saludo a Rodrigo y Jaime. Me parece que la situación económica del Ecuador hay que leerla tanto desde una perspectiva de corto plazo como de largo plazo. En términos de largo plazo o mediano, ni siquiera largo plazo, los últimos años del Ecuador son años de crisis, estancamiento económico, y eso creo que no es novedad para nadie. Venimos hablando de problemas estructurales, coyunturales y etcétera desde por lo menos el año 2015. En donde vemos que los datos del ingreso por habitante, por ejemplo, se encuentran estancados. En promedio, en un año, el Ecuador genera un ingreso por habitante que está fluctuando entre los 6.200 y 6.300 dólares, y ese dato prácticamente no cambia, se mantiene fluctuando. Entonces, eso creo yo que hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? O sea, tenemos un contexto de una economía estancada que ha vivido bastantes problemas últimamente. Tomémoslos desde la caída del precio del petróleo del año 2015, que significó un cambio totalmente para la economía, el terremoto de 2016, luego tuvimos, diría yo, los desastrosos años del gobierno de Lenín Moreno, en donde prácticamente no hubo claridad de la política económica, tuvimos la pandemia y ahora incluso tenemos el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, digamos que la economía ecuatoriana vive un contexto histórico muy complejo, que creo yo hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, no podemos tampoco creer que estos son problemas que se pueden resolver de la noche a la mañana. Ahora, dado ese contexto de largo plazo, voy a la cuestión de corto plazo, que es lo que estamos viviendo hoy y hasta qué punto primero la casa se puso en orden. Entonces, yo voy a decir algo que ya he dicho en otros análisis, y es que me parece que no hay claridad de, bueno, ¿cuál fue la casa que se puso en orden o la casa de quién se puso en orden? Puesto que mucha de la población no ve los efectos de los intentos de corrección fiscal que trató de hacer el gobierno. Y esto es real, si no, no hubiéramos tenido no solo la protesta social. La protesta social, tomemos en cuenta que para que haya durado los días que duró, también tuvo cierto respaldo, no solo del movimiento indígena, sino de otros sectores que venían reclamando incluso antes de la protesta. Recordemos que el gobierno enfrentó problemas con los agricultores, con los campesinos, e incluso con los maestros. Es decir, ya había un malestar social que creo yo incluso se alentó más por el hecho de que el gobierno estaba presentando este discurso de, bueno, hemos puesto la casa en orden, pero la gente no veía resultados, porque básicamente creo que hubo un exagerado énfasis en el tema fiscal. Incluso en términos fiscales yo diría que hay que tomar un poco con pinzas las cifras, ¿no? Porque una cosa son las cifras que nosotros podemos tener y otra es incluso el manejo de la liquidez que le llega al gobierno. Y aquí me voy a basar en los mismos argumentos y discursos que ha planteado el gobierno y el ministro de Economía saliente, Simón Cueva. Él ha planteado, por ejemplo, que uno de los énfasis que tuvo el gobierno es tratar de reducir las deudas que mantiene con los gobiernos autónomos descentralizados.
lo cual me parece que es correcto. O sea, ese dinero de cierta manera va a los gobiernos autónomos descentralizados y si bien es cierto, sabemos que ahí también hay una enorme corrupción, pero de una u otra forma también llega a la economía, en alguna forma reactivar la economía. Pero ahí tenemos un ejemplo de cómo se prioriza dentro de los gastos que tenemos el uso de la liquidez del sector público. Ahí viene la pregunta de, por ejemplo, ¿por qué no se pudo decir que también se priorizó el gasto en salud? O sea, salud creo yo que es el ejemplo más dramático de que aún faltando recursos para muchas cosas, y yo en esto estoy un tanto de acuerdo con Jaime, de que a nivel estructural, a nivel macro, el país tiene muchos problemas, tiene deudas que cumplir, tiene una serie de obligaciones que son inflexibles, pero también hay cuestiones de manejo de liquidez de corto plazo en donde bien se podía dar énfasis y seguimiento lo más pronto posible a la compra de medicinas. A mí me da la impresión de que, por ejemplo, el gobierno... John, pero ese no es un problema de gestión en salud, más que los recursos, porque de acuerdo incluso con la Constitución, tanto educación como salud tienen un presupuesto asignado directamente y que hay que cumplirlo. Exactamente, a ese punto justo iba. O sea, que nosotros no solo tenemos un problema de recursos, sino del manejo de la liquidez y la gestión y la elección, a mi parecer, errónea de las prioridades, lo cual también creo que responde a la falta de una planificación económica y social clara. Incluso el día de ayer pudimos ver en redes sociales un hecho que para mí fue hasta penoso. Veíamos como el ministro de Transporte saliente daba una declaración en la que decía que tenemos proyectos pendientes que no se pueden cumplir si es que Finanzas no nos da los recursos. Luego borró la declaración en Twitter, el ministro de Transporte saliente. Entonces, ¿qué nos hace ver eso? Que ni siquiera hay coordinación clara dentro del gobierno de quién recibe los recursos, quién los ejecuta, cuándo se ejecuta, qué proyectos son prioritarios. A mí me da la impresión que aquí cada ministerio casi como que se maneja autónomamente sin coordinarse con el otro y probablemente lo mismo pasó en salud. Entonces ahí tenemos un primer problema muy serio de gestión. A eso hay que agregarle que, como bien menciona Rodrigo, en los primeros trimestres, el primer trimestre de este año, nosotros tuvimos, sumando enero, febrero y marzo, según datos del Banco Central del Ecuador, un superávit de $700 millones en el sector público no financiero. Comparado con el año anterior, igualmente enero, febrero y marzo, ese fue un superávit de 100 millones. Es decir, sí reportamos mejores ingresos que en el año 2021. Toca ver cómo termina el año, porque usualmente diciembre es, por ejemplo, un mes fuerte en donde se van gastos que hacen que a veces se desbalanceen las cuentas. Pero tenemos liquidez de corto plazo que al menos nos debería servir para resolver problemas urgentes e inmediatos, que no resuelven lo estructural. Eso, por eso mismo también aclaré al inicio este contexto, ¿no? No resolvemos lo estructural, pero no podemos esperar a que se balancee la cuenta del Estado y tengamos un superávit en todo el año para recién resolver problemas urgentes como la salud. Para mí la salud es un tema urgente porque tenemos personas esperando, incluso atenciones urgentes, cirugías, trasplantes, medicinas básicas. Y no le podemos decir a estas personas, bueno, esperen a que empecemos a balancear mucho más las cuentas fiscales para atender sus urgencias. Muchas personas se van a morir, a menos que la estrategia del gobierno sea esperar a que se reduzcan las personas que necesitan atención, lo cual creo que obviamente no es el objetivo. Entonces yo creo que aquí hay que combinar temas de gestión, temas de problemas urgentes de corto plazo que hay que atender y en general una planificación económica. Yo creo que aquí estamos muy acostumbrados a resolver los incendios muy de corto plazo y a conveniencia de grupos de poder, sin resolver los temas ya más de planificación. O sea, ¿cuál es el plan del gobierno? ¿A dónde quieres llevar al país de aquí al final de los 4 años de mandato? Tenemos un plan desarrollado por Semplades, pero ese plan para mí es muy flojo. No tiene metas claras, ni siquiera articuladas en, por ejemplo, cómo vamos a generar los empleos que estaba ofreciendo el gobierno, cómo vamos a justificar el alza salarial que debería darse este año si es que Lasso cumple con sus ofertas de campaña. Recordemos que ofreció $500 al final de su gobierno. Entonces, a mí me parece que hay muchas políticas económicas desarticuladas que dan como resultado lo que tenemos. En algunos puntos, uso ineficiente del gasto, en otros puntos, acumulación de reservas, que también habrá que discutir hasta qué punto es necesario en este momento, y también falta de ejecución en gastos de salud y otra serie de problemas que me parece que son, repito, no, este deseo de dejar que la economía se ajuste libremente y no de tomar riendas, peor aún en una época de crisis tan dura, en donde la misma historia nos ha dicho, o sea, ante las grandes crisis nosotros necesitamos aclarar nuestro horizonte de cómo vamos a responder. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la respuesta del gobierno a la posible situación
de estancamiento económico e inflación que se va a vivir a escala mundial. Yo no he escuchado del gobierno todavía cuál es el plan, cuál va a ser la forma de reacción a este momento tan grave que el propio Banco Mundial anuncia, en el cual básicamente el mundo va a estar estancado, va a vivir un proceso de inflación y aparte de eso tenemos el problema de que, por ejemplo, Estados Unidos ya está incrementando las tasas de interés y eso va a significar para países como el Ecuador y otros hasta la salida de capitales. Entonces, ¿cuál es el plan económico? ¿Qué planeamos hacer? No solo con declaraciones se maneja la economía. Bien, quiero volver con el economista Jaime Carrera y plantearle uno de los puntos, más allá de la situación económica, que si quiere hacer algún apunte con todo gusto, uno de los puntos de los 10 propuestos por la CONAIE tiene que ver con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. Y ahí se habló de bancos públicos, privados y cooperativas, incluso con anuncios que no están en la demanda, por cierto, de que se haya moratoria y condonación de créditos. Se mencionó incluso hasta $10,000, tanto en la banca pública como privada. ¿Es viable esto o no, economista Jaime Carrera? Pero antes de responder a esto, Ya. Miguel, y es bueno, en este momento tenemos 3 visiones del tema económico y fiscal. Y por eso es muy importante la necesidad de transparentar estos números a la sociedad, de que todos tengamos absolutamente clara la realidad, sustentadamente, porque si no se emiten criterios, a veces se desinforma al país y se habla cosas que no tienen sustento, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre de este año, cierto es que en el sector público no financiero hay superávit, pero todos sabemos, o al menos deberíamos saber, que los grandes problemas que existen en el país son el presupuesto del Estado, que es una parte de todo el sector público no financiero. Ese es un tema. El otro es, las cifras del sector público no financiero no son confiables. Y si fuesen confiables, en el primer trimestre siempre se gasta mucho menos que lo que se gasta en todo el año. Y no son tan confiables las cifras que de mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se revisaron las series hacia atrás de años anteriores de los municipios, gobiernos seccionales, porque no fueron confiables. Generaban superávit y no hay superávit en los municipios. Y si uno se ve, eso ocurre. Revisaron las cifras de la seguridad social de años anteriores. En el seguro social antes se ubicaba como gasto en sueldos 60 millones y ahora resulta que son como 900. Si se revisa las cifras de las empresas públicas que todavía están por revisarse, vemos que hay un gran superávit en las empresas públicas, ¿no? Entonces, hay una gran debilidad en todo esto. Tanto es así que de las últimas revisiones del fondo, de la pendiente del año anterior y la del primer cuatrimestre de este año, hasta ahora no se publican las cifras de la revisión con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, debo insistir que, en primer término, para dar comentarios sustentados, fiables, técnicamente confiables, debemos conocer las realidades con absoluta objetividad y con absoluto detalle. Y si nosotros aquí, personas supuestamente informadas, no tenemos claras esta situación, peor el resto de la sociedad, peor los indígenas, los trabajadores, todo el mundo que reclama todo del Estado, plata del Estado, todo esto. Bien, ahora, quisiera agregar algo más. Es cierto, todos sabemos que hay más de 5 millones de pobres, más de 5 millones de desempleados, de subempleados. Todos sabemos que el ingreso por habitante de hoy es el mismo de 2013. Ese es el ingreso por habitante. Que el país produce $500 al mes por persona. Y con eso el Ecuador no puede vivir, la gente no puede vivir. Esos son los que tienen un ingreso
fijo, peor la gente que vive con 200, 300 dólares. Pero todos los gigantes problemas del país son problemas acumulados de los últimos 40 años. En los últimos 40 años, en los primeros 20, 80 y 90, la economía creció un promedio 2%. 2%. Y después, en la década del 2000, las 2 décadas, desde los 2000 hasta ahora, ¿cuál es el promedio de crecimiento de estos 20 años? Menos del 3%. Es decir, en 40 años del país no ha crecido lo suficiente para generar trabajo y para que haya menos pobres. El Ecuador debería crecer durante 30 años a tasas del 5, del 10%, como lo ha hecho China, 40 años cerca del 10%. Ahí se reduce la pobreza, ahí se crean trabajos. Y no se puede crecer sin inversión, sin sostenibilidad fiscal, sin seguridad jurídica y tantas cosas que hemos dicho. Entonces, el Ecuador necesita un baño de verdad, de objetividad, de realismo, porque los esfuerzos que hay que hacer en el futuro son gigantes y no se pueden resolver de hoy a mañana. Y vuelvo a insistir, y podemos conversar de esto, Miguel, a fin de año y el próximo año, ¿sí? Y vamos a ver que los espacios son mínimos de maniobra en la economía y en el fisco. Cierto es que se necesita inversión pública, cierto es que se necesitan más atenciones sociales, pero el dinero no alcanza. Y es una tarea gigante dentro de la escasez priorizar estos temas, cuando el déficit agobia, cuando hay problemas de financiamiento. Economista Carrera. Así, mire, aún así, Miguel, perdona, aún así, mira, si uno se mira las proyecciones de este año, en el gasto, en salud, en educación, en los bonos de los pobres, en todo lo que es en la seguridad social, que son más de 3.000 millones de dólares. Se gastan 13.000 millones de dólares en este momento. Y eso no puede sostenerse porque hay déficit. Ahora, Miguel, respondo a la otra pregunta sobre la condonación de las deudas de las cooperativas, de Banecuador, del sector privado. No es posible, no es viable, ¿sí?, condonar deudas en cooperativas y en la banca privada. Eso es atentar contra la estabilidad del sistema financiero. Y el Ecuador jamás podrá progresar, jamás, sin un sistema financiero sólido, sin cuentas fiscales sostenibles, sin una economía sana. No es posible condonar esas deudas. En algún medio, yo escuché que le entrevistaban a un gerente indígena de una cooperativa Chibuleo, indígena, y le hacían esta pregunta que tú haces, Miguel: ¿por qué no condonan pues las deudas de las cooperativas? Y él decía: vea, señor, en las cooperativas tenemos los ahorros de los indígenas. Y si les condonamos las deudas a los indígenas, ellos van a perder sus ahorros y la cooperativa va a quebrar. Eso decía un indígena. Entonces, estas cosas son producto del desconocimiento, si es que es así. Y si conocen, es el deseo oculto de caotizar el país, de caotizar la economía, de destruir la institucionalidad económica, fiscal, de los poderes del Estado. Entonces, estas tienen otras connotaciones, Miguel. Destruir es resentimiento, es odio, es lucha de clases. Entonces, no hay en el país un entendimiento claro de estas cosas. Y claro, aquí se habla que hay que dar plata, que hay que reducir la pobreza, que por qué no se invierte. Bueno, algo tendrá que hacer el gobierno, pero si quiere invertir más tendrá que quitar en otro lado, porque falta dinero. Si quiere invertir más, no tendrá que pagar al Seguro Social como lo está haciendo ahora, o tendrá que incurrir en otros atrasos. El manejo fiscal y económico es muy complejo, y en dolarización es mucho más restrictivo. Si la caja fiscal no tiene dólares, no puede gastar. Sencillamente es eso.
porque no hay cómo emitir dinero. Economista Carrera. Y los dólares vienen de exportar y de inversiones. Y del cobro de impuestos, claro. Una pregunta simple del ciudadano común, ¿por qué no avanzan esos recursos? Se entiende que en una familia, con los ingresos que tiene, debe marcar los egresos. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¿Cuál es la distorsión que tiene el Estado para explicar bien con pedagogía a los indígenas y a los sectores sociales? Claro, la distorsión es que políticamente no te puedo responder por qué el Estado no explica esto al país. Lo que yo le estoy diciendo con números, por una parte, y por otra, mira la estructura del gasto. 9.500 millones de dólares en sueldos públicos. 9.500 millones de dólares, ¿no? Suma 9.500 millones de dólares de sueldos, 3.000 millones a las seguridades sociales. Vayamos sumando, 12.500 millones de dólares, más de 2.500 en intereses de la deuda, más de 2.500 millones, más de 3.000 millones en aportes a los gobiernos seccionales, 1.300 millones en bonos de los pobres. Pero es que esa es la realidad, Miguel. Y para eso no alcanza la plata. Y sobre eso los maestros hicieron huelga de hambre para que le suban los sueldos. Miguel, las huelgas de hambre dan dólares. Las paralizaciones dan dólares. Con esto lo que se hace es alejar los dólares del país, alejar la inversión, y las restricciones son fuertes. Ojalá el gobierno en una cadena nacional ponga cuadros en el país, diga, señores, estos son los números. Claro, eso déjeme decirle, eso es lo que ha faltado, en el gobierno, explicar, hacer pedagogía con el Ecuador, la realidad económica. Eso ha faltado, Miguel, desde el primer día. ¿Cómo? A ver, Miguel, ¿cómo tú en tu hogar, y cualquier padre de familia en el hogar, ¿sí? Si una familia gana $500 al mes, ¿sí? Y no le dice a sus hijos y a su esposa, miren, tengo estos $500, ¿sí? Y esto puedo gastar, ¿no? Entonces no me pidan gastar 1.000, no me pidan porque no puedo. Y si yo quiero gastar 1.000, voy a conseguir otro trabajo u otro ingreso permanente. Es decir, esto es tan de sentido común, es tan simple, es tan sencillo. Pero si no comprendemos esto, Miguel, si no comprendemos esta realidad, ¿cómo solucionamos? ¿Tú crees, Miguel, que los sectores sociales, los indígenas, tienen idea de esto? O si tienen idea y conocen de esto y le exigen al Estado otras cosas, entonces hay un deseo velado de destruir todo, de destruir la economía, de destruir al país. Y lo claro es, Miguel, que con un ingreso por habitante de menos de $500 al mes, el país no tiene lo suficiente para generar trabajo, superar la pobreza. No, tenemos que crecer a tasas del 5, 10% durante décadas para que tengamos más recursos. Y para llegar a eso, Miguel, tenemos que decirle al país, vea, esta es la realidad, estos son los números. A ver, encontremos las soluciones. Y las soluciones no están en el vandalismo, en destruir el país, porque eso es deteriorar más el fisco y la economía. Entonces todos tenemos que entender eso, todos, absolutamente todos, para incluso dar opiniones sustentadas, que informen a la ciudadanía, que le conduzcan a la ciudadanía al entendimiento de todo esto. Doctor Rodrigo Espinosa, dos temas. El uno, esto de las distorsiones que ha señalado el economista Jaime Carrera, incluso más allá de los 9.500 millones que se van en sueldos anualmente, hay que decirlo al país, más allá del derecho que tienen los trabajadores públicos, hoy hay bonos, tanto para civiles cuanto para militares cuando se retiran, más allá de lo que han acumulado legítimamente, o sea, una cesantía en el caso de jubilación, pero hay bonos que distorsionan aún más. ¿Cómo corregir esas distorsiones? ¿Cómo mejorar la calidad del gasto? Y el otro tema, doctor Espinosa, la moratoria y la condonación de deudas. ¿Cuánto beneficio, cuánto afecta al sistema financiero? Usted, Miguel, comenzó diciendo algo muy importante.
es la ineficiencia en el gasto. Para dar un ejemplo nomás, ¿le parecería correcto que un policía, un subteniente de la policía, gane más que un rector de una escuela? ¿O gane más que un médico del Seguro Social? ¿O que un médico del sector público? Eso es una demostración de ineficiencia. Y de eso está viviendo el país. Los gastos fiscales son extremadamente ineficientes y no se ha hecho mayor cosa para mejorar la eficiencia. Nos hemos quejado muchísimo de la corrupción. Si en una familia, el padre de familia gana $500, tiene que distribuir esos $500 en gastos que sean convenientes para mejorar la situación de la familia. Pero si ese padre de familia de los $500 decide gastarse 200 en tomarse los traguitos, queda 300 para la familia. Entonces esos $200 que se dedicó para tomar los traguitos es lo que en el sector público se gastó en la corrupción. Entonces, una vez corregida la corrupción, hay de sobra recursos para utilizarlos de una manera eficiente, pero pensar ya cualitativamente en el gasto es cuestión de sentido común. Un maestro de escuela, un director de una escuela, no puede ganar menos que un subteniente de la policía. Y un médico que está trabajando en los hospitales públicos no puede ganar menos que un subteniente de la policía. Entonces hay una demostración muy clara de ineficiencia. Usted va a los ministerios y hay una cantidad de posteros increíble. Hay una cantidad de choferes. Hay una cantidad de carros. Doctor Espinosa, de esto venimos hablando cuánto tiempo y no hay manera de corregir. O sea, ¿cuándo se corrige estas distorsiones? Esa es la demostración por lo que estaban hablando. Tenemos un problema de crecimiento de ya algunas décadas, porque no se corrige lo clave. Lo que hay que corregir es la ineficiencia. Eso tenemos que corregir, no dedicarnos a incrementar los impuestos. Hay que corregir las ineficiencias. Entonces, ahí eso es lo que necesita el país. Yo recuerdo en la época, yo le estoy hablando de los DAC, en la época de los 70, los funcionarios públicos tenían unos salarios muy decentes y eran funcionarios públicos, gente muy educada. En este momento, un estudiante que viene graduado de bachelor en los Estados Unidos no quiere trabajar en el sector público porque le pagan $700, $800. Mientras que en el exterior está ganando 80, 90 mil, $100,000 al año. Entonces estamos perdiendo esa calidad de capital humano porque estamos manejando ineficientemente. Ese es el problema del Ecuador. Mire, el problema indígena tiene que resolverse con programas de beneficio, de mejoramiento de la calidad de vida de los indígenas, del sector rural. Y ese es un problema estructural, integrado. Hay que preocuparse de la salud, hay que preocuparse de la educación, hay que preocuparse de la alimentación, de la nutrición. Pero para eso necesita un programa que lo haga el sector público. No se puede dejar la mano invisible. En el país, en las últimas décadas, se ha dejado que la mano invisible maneje. Y el manejo de la mano invisible se ha convertido en lo que decía este economista escocés Adam Smith, en dejar hacer, dejar pasar. O sea, le convirtieron a la economía en una religión. Y están muy equivocados, El Estado es muy importante, pero el Estado tiene que dar muestras de eficiencia, tiene que gastar eficientemente. Tenemos que obligarle al Estado a que gaste eficientemente. No está llorando porque los maestros han pedido aumento de sueldo. Tienen toda la razón. Un maestro no puede ganar lo que está ganando ahora, porque gana menos que un policía y tiene beneficios menores que el policía y está cumpliendo una labor para el desarrollo económico del país en el futuro, que es muy importante. Igual la salud. Entonces tenemos que tener una salud de primera,
una educación de primera. Y es lamentable, ahora vemos que los ministros que están saliendo se quejan porque no les han dado la plata que estaba presupuestada. Entonces el ministro de Obras Públicas dice, a mí no me dieron la plata para cumplir ni siquiera lo presupuestado. La de salud dice lo mismo, la de educación dice lo mismo. Entonces, bien difícil. Si no se destina eficientemente los recursos, vamos a tener problemas y tenemos un superávit. Tenemos un superávit. Lo que nos está diciendo las cifras es que tenemos un superávit. Y una demostración de ese superávit es el crecimiento de la Reserva Monetaria Internacional. Entonces tenemos que usar bien la plata. Tenemos que ser más eficientes. Claro. El otro tema, la moratoria y la condonación de deudas que se ha planteado, doctor Espinosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Me parece que la condonación de deudas va contra la política, una práctica internacional importante. No se puede condonar deudas. Eso se hace un daño al sistema financiero. Al pobre Banco de Fomento le han terminado condonando deudas desde hace mucho tiempo. Eso no hay cómo hacer. Hay que analizar por otro campo cómo usted logra un mejoramiento de la calidad de vida o de la satisfacción de necesidades de la gente, no condonando deudas. ¿Y por qué se condona deudas exclusivamente del sector público? ¿Por qué? Eso hay que preguntar. Se le está haciendo un daño terrible al Banco Nacional, al Banco Ecuador. ¿Y por qué solamente a ellos? Solamente ellos tienen que dar créditos a 30 años y al 1% de interés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es plata de todos. Esa plata sí hay que regalar. Igual que la ineficiencia en el manejo del sector público, se está botando la plata aquí. No me parece correcto. Economista John Cajas, estos dos temas, ¿cómo corregir este tema estructural, las distorsiones en el manejo de los recursos públicos, y lo otro, la moratoria y condonación de deudas que ha sido demandado? Bien, vamos con el primer punto. Yo coincido con Jaime en que hay una necesidad de hacer un análisis técnico, ¿no?, de ciertas cifras, y obviamente hacer un ejercicio pedagógico para que la población, yo no diría no entiende, o sea, yo creo que esto no es física nuclear tampoco. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio pedagógico, ¿no? Tomemos los datos del presupuesto general del Estado, ¿sí?, del presupuesto general del Estado de enero a marzo, o sea, para poder hacer comparación. De enero a marzo del 2018, el presupuesto general del Estado tuvo un déficit de $1.100 millones. De enero a marzo de 2019 tuvo un déficit, el presupuesto general del Estado, de 630 millones. En 2020 el déficit fue de 258 millones. En 2021 tenemos un déficit que, si no está mal mi lepra, 521 millones. Y en el mismo periodo, de enero a marzo de 2022, en el presupuesto general del Estado tenemos un superávit de $290 millones. Yo acabo de revisar en estos momentos las cifras con los boletines en base caja ingresos, gastos en base de vengado, que están reportados en el Banco Central, que son los que reporta el Ministerio de Economía. ¿Eso qué significa? Que de enero a marzo de este año 2020, en el presupuesto general del Estado, estamos reportando un superávit que no habíamos visto desde el año 2018. Esos son los datos. Podemos interpretarles de muchas formas, pero he hecho justo lo que dice Jaime, revisar datos del presupuesto general del Estado. Entonces, estos al menos parecen confirmar que por el momento, en estos 3 primeros meses, tenemos un superávit que no habíamos visto ni siquiera en el año 2018 en adelante, ¿sí? Entonces, esto puede cambiar, porque obviamente durante el año tenemos algunos gastos fuertes, en especial noviembre y diciembre, en donde los gastos del sector público suelen ser bastante altos y eso suele desbalancear las cifras. Pero hasta el momento, estos 3 primeros meses han sido de ingresos que han generado un comportamiento un poco fuera de la tendencia. Y eso creo que hay que dejarlo en claro, repito una vez más, con datos del Banco Central, del presupuesto general del Estado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que interpretar de esto? Tenemos que interpretar básicamente que sí existe una liquidez de corto plazo que se puede ejecutar mejor. O sea, el hecho de que el mismo ministro Cueva, al salir, haya dicho que se ha dado énfasis a cubrir deudas, por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados, o
empezar a pagar las deudas con la seguridad social, eso lo dijo en su mensaje antes de salir, significa que sí se pueden priorizar ciertos gastos. Y ahí va de nuevo el tema de por qué entonces no se prioriza el tema del gasto en salud. O si es que hay un problema más profundo en salud, entonces sí, en efecto, el gobierno tiene que comunicarnos mejor qué está pasando. Si es que es un tema de corrupción, si es que es un tema tan profundo que no se puede corregir. Y por último, ¿por qué no se declaró la emergencia antes? Yo creo que el hecho de que no se haya declarado emergencia en el sector salud hasta después de que se empieza el paro nacional, da a entender de que también es una cuestión del gobierno de no querer ejecutar rápido ciertas medidas de urgencia, tal vez hasta para no ensuciar su imagen. Entonces yo creo que eso hay que decirlo con total franqueza. Y ahí voy al otro tema, que es el tema de la condonación de deudas. Me parece que hay que matizar un poco también cuál es la petición, qué es lo que se está discutiendo en la Asamblea, porque recordemos que la Asamblea también tiene un juego en esto. Y a la final, ¿qué es lo mejor que se puede hacer, no? Por ejemplo, en la Asamblea se está hablando de que se haga para los años 2020 y 2021 o se exija, ¿no?, que los bancos hagan un proceso de renegociación, incluso de condonación, al menos hasta donde yo he visto, más que de deuda, también se habla de intereses, ¿no? O sea, es deuda y también el tema de intereses y más énfasis en intereses de estos periodos. Y recordemos que incluso en la Asamblea ahorita se está hablando de la posible derogatoria de la ley humanitaria, que ahorita está en manos del Ejecutivo decidir si veta o no. Y parte de las peticiones del movimiento indígena son que no se vete esta derogatoria y más bien se permita impulsar lo que la Asamblea está diciendo. ¿Sí? Entonces, quiero agregar que no es solamente un tema del movimiento indígena, sino que también en la Asamblea está la discusión. Ahora, ¿esto es o no es beneficioso? Yo diría que no podemos generalizar, es complejo. Por ejemplo, en cooperativas pequeñas, obviamente que el flujo de caja va a depender muchísimo de los ingresos que se reciban por el manejo del interés. Sin embargo, no podemos nosotros pensar que el manejo de la liquidez de caja es la misma en una cooperativa pequeña frente a grandes bancos. Entonces, aquí nosotros podemos pensar que dependiendo del segmento, va a haber un impacto u otro. Entonces yo creo que lo que necesitaría darse en las mesas técnicas es, a partir de esta petición muy general, empezar ya con un análisis nuevamente técnico, empezar a analizar cuáles serían los segmentos a los cuales se necesitaría, yo sí creo, condonar deudas, que obviamente no van a ser todos, esto hay que dejarlo en claro, no van a ser todos. Con limitaciones, por cierto, porque habría en ese análisis técnico, John, evaluar la situación de la cooperativa, de la entidad financiera, porque caso contrario podría descalabrar eso. Exacto, entonces hay que hacer un análisis técnico por segmentos, tanto en el sector acreedor como en el deudor, para saber cuáles son los sectores en donde es viable una condonación de deudas y es urgente, y otros sectores en donde tal vez no. Entonces yo creo que aquí todavía sería muy preliminar decir la medida es errónea o no es errónea, sino que yo más bien diría que es una forma de empezar a prestarle atención a algo que necesita más análisis técnico, análisis por segmentos de acreedores, análisis por segmentos de deudores, incluso puede haber personas que hayan sufrido calamidades por el tema de la pandemia. Entonces tal vez estas personas merezcan una condonación, mientras que otras personas lo que necesiten es reprogramar el crédito. Entonces yo creo que es más bien eso, o sea, un análisis técnico para saber hasta qué punto podemos replantearnos el tema de deudas, porque 2020 y 2021 han sido años duros y a cada quien le ha golpeado de diferentes formas, o incluso ha habido sectores que han ganado. Entonces, por eso yo creo que más bien, antes que acelerarnos a decidir si la medida es buena o mala, hay que hacer estos análisis. Incluso recordemos que el gobierno tiene estas líneas de crédito a 30 años con el 1% de interés hasta $5,000, que el mismo gobierno anunció que los va a incrementar en $100 millones. Entonces yo creo que también sería bueno ver cuál es el impacto final de estas medidas. Recién tenemos 3 meses o 4 meses de esta medida, entonces me parece que nos falta análisis técnico para hacer la evaluación, ¿no? Pero yo creo que no hay que apresurarnos, ni en sentido de que no es bueno, pero tampoco en el sentido de que a todos condonemos, ¿no? Sino un balance, porque caso contrario vamos a quedarnos, vamos incluso a perder la oportunidad de hacer un buen análisis técnico al fin de mucho del sector financiero que no se ha analizado por años. Tenemos, por ejemplo, el tema de las deudas con agricultores, campesinos, lo que bien mencionaba Rodrigo, el tema de cuántos recursos se le han sacado a Ban Ecuador y en su momento al Banco Nacional de Fomento. Entonces yo creo que es el momento que podemos aprovechar más bien para centrar nuestra atención y ver las cifras. Y a partir de las cifras ver, bueno, qué segmentos necesitan apoyo, qué segmentos necesitan reprogramar y qué segmentos tal vez no necesitan ni tocarse.
Bien, ese es el análisis técnico que debiera primar en cualquier análisis económico y no hacerlo político o politiquero, como ha sido parte de la expresión de reclamo al Estado ecuatoriano. Muchas gracias por este aporte y seguiremos hablando al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, al economista John Cajas y al economista Jaime Carrera. Gracias por ese aporte que nos han dado hoy. Muy amables. Bien. Muchas gracias. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema muy importante en el país. ¿Qué pasa con la política de la salud pública en el Ecuador? ¿Qué pasa con el anuncio del gobierno de la externalización de los medicamentos a fin de que las recetas se puedan entregar al usuario, al paciente, fuera de los hospitales y dispensarios, que hoy es un drama por falta de medicinas? Y también cómo afrontar estos desafíos hoy que ha renunciado la ministra de Salud y que aún oficialmente no se ha concretado su reemplazo. Luego de un éxito que hay que reconocerlo, la vacunación en la primera etapa de este gobierno, pero ¿qué vino luego y qué es lo que hay que hacer el día de hoy? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 2022 es un año de buenas noticias. Gracias al proyecto de modernización tecnológica Jueces,